La historia del manga comienza una noche en la que la ciudad estaba en llamas, mientras la protagonista clamaba a Dios, pidiendo que la llevara donde él sin mucho dolor. Y los soldados seguían buscando, corriendo por los pasillos, diciendo que solo quedaba una habitación. Y al derribar la puerta, se encontraron con la protagonista, y murmuraron entre ellos que a pesar del desastre, ella seguía siendo una belleza, y que incluso en esa situación, ella seguía siendo la duquesa. Y un soldado la llamó por su nombre. Pero ella solo permaneció observando. Y la protagonista le preguntó si iban a ejecutarla. Y el soldado desenvainó su espada y le dijo que no, y que por orden del emperador, la dejarían vivir, pero como su prisionera. Y ella se preguntaba cuándo había comenzado todo a ir mal, ya que aceptaba parte de su responsabilidad. A lo largo de todo, había soportado tantas cosas banales, pero ni siquiera podía morir como quisiera, pues la consideraban la dama perfecta, y ella mencionaba que ella no había sido la duquesa de Lancaster durante mucho tiempo. Y recordó que había asistido a una fiesta hace 3 años. Y la gente murmuraba que era la prometida del duque Lancaster, y que aunque la familia Lancaster era una de las más prominentes. A pesar de ello, ella no se preocupaba, ya que su propósito era casarse con una de las 4 familias más poderosas del imperio. Y finalmente, cumplió su propósito y estuvo 1 año y 8 meses como esposa del duque Lancaster, quien, gracias a un malvado plan del duque de declarar la independencia del imperio, la convirtió en la esposa de un traidor. Mientras tanto, el emperador consideraba que el mayor botín de la guerra estaba allí, y los condes le gritaban exigiendo que entregaran a la criminal traidora. Y algunos le pedían piedad, con pensamientos morbosos, y algunos nobles decían que era comprensible que la protagonista fuera alabada como la dama perfecta entre la nobleza, pero que ahora ya no era más que una esclava. Y el emperador, llamado de Marcus, dio un brindis y luego comentó que casi lo olvidaba. Y mencionó que el mayor contribuyente en la supresión de la rebelión era un caballero llamado Laszlo, y el emperador le ofreció a Laszlo la mayor recompensa de la guerra, sugiriendo que si no necesitaba una mujer, se la daría a él. Los murmullos de la realeza se hicieron presentes, comentando que la protagonista se había casado con el hombre equivocado y que ahora vivía en la pobreza. Y también hablaban de Laszlo, que era un plebeyo hecho conde, preguntándose por qué el emperador le ofrecería tal botín de guerra entre tantas personas. Y la protagonista miraba a Laszlo, recordando que antes había sido mercenario, y que a estas alturas, no era diferente de cualquier otro caballero. Y mencionaba que Laszlo Crisus, maestro mayor del gremio de mercenarios del Imperio Calliope, había sido hecho conde a los 27 años por sus logros militares, y que para algunos, él era la mayor amenaza, aunque los nobles lo trataban como un delincuente, viéndolo por encima del hombro. Y el conde Laszlo miraba a la protagonista, quien nerviosa le apartó la mirada rápidamente. Sin embargo, él le respondió al emperador de Marcus, mostrando dudas sobre la oferta, lo que sorprendió a la protagonista. Pero a pesar de ello, Lalo añadió que sus doncellas necesitaban ayuda. Y el emperador se echó a reír, y le preguntaba a Laszlo si pensaba utilizar a la que una vez fue duquesa como sirvienta. Y Laszlo le respondió que no tenían otro uso para ella. Y el emperador aceptó, diciendo que concedería a la protagonista, al conde Laszlo Crisus. Y la protagonista, sorprendida, le preguntaba a Dios si eso era lo que obtenía por ser paciente. Mientras tanto, la protagonista contaba que, hace 3 años, en la casa del conde Canyon, su madre le decía que dejara de ser tan terca, diciéndole que si en serio pensaba que podría desafiar a su padre. A lo que la protagonista se quejaba de que el duque era incluso mayor que su padre, preguntándole cómo podría casarse con él. Y su madre le respondía que no había pretendientes dignos afuera y que el conde Lancaster, cuyos hijos ya eran mayores, y teniendo un amante, no intentaría cortejarla para tener más hijos. Con una sonrisa malvada, su madre le decía que, cuando el conde Lancaster muriera, ella se quedaría con todos sus bienes. Y la protagonista le replicaba que ella ni siquiera sabía cuándo moriría, y que probablemente ya tendría 30 años. Y la madre, desconcertada, le respondía que ella no entendía, y le decía que cuando ella se convirtiera en duquesa, incluso su padre se inclinaría ante ella, y aprendería a ser la duquesa de una de las 4 familias más prominentes. Afirmaba que era de un destino que ya habían decidido para ella desde hace mucho tiempo. Y por su parte, su padre le decía que lo hacía por ella, llamándola niña inútil, recordándole que si al casó había olvidado porque la había criado. Y la protagonista pensaba que finalmente sería libre de su padre, casándose con el conde Lancaster, saliendo de la casa del conde Canyon. Y se sentía aliviada de que el conde estuviera tan ocupado con su amante, para evitar que él le pusiera un dedo encima.
Y a pesar de soportar las burlas de toda la familia Lancaster, fue persistente, también llevaba docenas de libros de contabilidad dirigidos a cientos de empleados, mientras mantenía su paciencia, y también entretenía a los invitados, quienes los visitaban día tras día, organizando fiestas interminables. Mientras que la protagonista recalcaba que no había cometido ningún error, ninguna sola vez, sonriendo siempre, y que todo lo hizo porque al final, algún día sería libre. Pero sin embargo, se dio cuenta de que todos esos esfuerzos fueron en vano. Mientras que de repente, uno de los mayordomos llegó corriendo a avisarle que el ejército del emperador estaba asaltando el lugar. Y la protagonista, en ese instante, no tenía ni idea de lo que sucedía. Mencionando que ella era la única, que no sabía sobre los planes del conde Lancaster, y mientras corría por los pasillos, ella se había dado cuenta que no había nadie, dándose cuenta que ella era el señuelo, y que ella era quien mantendría a raya al ejército del emperador. Mencionando que el tipo de vida que anhelaba era el calor de los demás, pero a pesar de estar a cargo de toda la contabilidad y el personal, solo un mayordomo se molestó en avisarle. Y ella decía que se había convertido en la dama perfecta que su padre siempre quiso que fuera. Y pensaba que quizás todo el dolor que había soportado eran señales de Dios diciéndole que corriera, sin saber lo que le esperaba, algo peor que la muerte. Y se decía a sí misma que la llamaban botín de guerra, pero en realidad solo era una esclava. Y unas chicas le decían a la protagonista que incluso en esa situación, ella se sentía altiva y poderosa, y pues era la primera hija del conde Lancaster. Al final de todo, le decían que no era la dama perfecta e increíble que ella pensaba. Y la segunda hija le decía que siempre había sido así desde el momento en que se casó, acusándola de que su propia familia la vendió. Y le reprochaba que su familia la había hecho duquesa y la llamaba plebeya desagradecida. Y la protagonista pensaba que no era la primera vez que expresaban su desaprobación, pero nunca habían sido tan crudas, y la protagonista miraba que estaban totalmente agotadas y que se habían rendido por completo. Y la protagonista, que no quería gastar su energía en un intercambio de palabras viciosas y sin sentido, sabía que tarde o temprano los guardias no estarían cerca, y cuando llegara ese momento, debía guardar suficiente energía para suicidarse. Y la protagonista, con una resolución firme, pensaba que preferiría morir antes de convertirse en el juguete de alguien. Mientras pensaba, recordó que todos los hombres de la casa Lancaster habían muerto, y que la casa Canyon logró haber evitado la aniquilación renunciando a ella. Recordaba que el conde Laszlo la usaría como doncella, diciendo que ella sería una prisionera y traidora y que difícilmente sería tratada como humana, y que si aún seguía con vida era por ser acusada de una grave traición, y que además de ser un regalo del emperador. Y mencionaba que todo su cuerpo le gritaba de dolor, pero en ese momento decidió que dormiría, y que pensaría después en algo, pues debía encontrar una manera de suicidarse. Al día siguiente, la protagonista aún dormía, y al despertar, pensaba que a pesar de la situación, los hábitos no morían, ya que se despertaba a la misma hora de siempre y se preguntó si finalmente la entregarían al conde Laszlo. Ya que no importaba lo que le costara, tenía que encontrar una forma de suicidarse, y que ese sería el último amanecer que vería en su vida. Y se quedó mirando, perdida, a través de la ventana de su celda, diciendo que el cielo era increíblemente hermoso. Mientras mencionaba que para hacer la comida de una criminal, la comida era realmente abundante, y mencionaba que había comido todo, ya que esa sería su última comida. Poco después, comenzaron a llamar a las hermanas Lancaster y también a la protagonista. Mientras pensaba que solo había una cosa que debía hacer, se dijo que debía seguir siendo elegante hasta el momento de su muerte. Y al salir de su celda, y al mirar el carruaje, se preguntó si podría saltar de él, ya que en la carretera pasaban muchos carruajes. Y quizás, si tenía suerte, moriría en el impacto, deseando que el sirviente que la llevara fuera un inepto. Pero al mirarlo más detenidamente, se quedó sorprendida al darse cuenta de que quien la llevaría era el conde Laszlo. Mientras la protagonista pensaba que no esperaba que el conde Laszlo viniera personalmente a buscarla, se decía a sí misma que probablemente era para vigilarla más de cerca, mientras suponía que no le agradaba al conde, ya que después de todo, él era el comandante del emperador, y que cómo podría verla con buenos ojos siendo ella la esposa de un traidor. Mientras reflexionaba sobre esto, el conde Laszlo comenzó a quitarse la capa y se la entregó. Y la protagonista se sorprendía, pensando que probablemente le temblaba la mano y que por eso le había dado su capa. Mientras tanto, ideaba un plan, que si lanzaba la capa, al conde él se distraería lo suficiente como para darle tiempo de saltar del carruaje. Y sabía que al saltar, probablemente moriría aplastada por las ruedas, pero se decía que podía hacerlo. Y en ese instante, el conde le advertía que sería mejor que no lo hiciera. Y la protagonista, sorprendida, comenzó a preguntarse si el conde sabía de sus intenciones desde el principio. Y que esa era la razón por la que la había colocado en el mismo carruaje que él. Mientras,
decía que el conde Laszlo definitivamente no planeaba dejarla en paz. Y el conde Laszlo le decía a la protagonista que bajara, mientras ella simplemente se quedaba en silencio. Se decía a sí misma que estaba a punto de vivir un infierno, y cuando la protagonista iba a bajar del carruaje, se dobló el tobillo cayendo del carruaje. Sin embargo, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no sentía dolor. Sorprendida, notó que el conde Laszlo la había sujetado. En ese instante, recordó las palabras de su madre, que debía actuar como si estuviera mareada para caer en los brazos de un hombre, y que esa era una forma barata y vulgar de ganarse su corazón. Y la protagonista toda nerviosa al pensar en ello y deseó que el conde no interpretara mal la situación. Y el conde Laszlo le quitó la capa y le indicó que lo siguiera, mientras llamaba a la ama de llaves. Al verla, le preguntó si había pasado algo fuera de lo habitual durante su ausencia. Y la ama de llaves respondió que no había ocurrido nada extraño. Entonces, y el conde le recordó que ella había mencionado la necesidad de más sirvientas y agregó que había una nueva criada que podía utilizar como le pareciera mejor. Y el conde se dirigió a la ama de llaves y le ordenó que le dieran un baño, ropa y comida a la protagonista, añadiendo que comenzaría a trabajar al día siguiente. Mientras tanto, la protagonista se preguntaba por qué el conde no le había pedido a la ama de llaves que la llevara directamente a su habitación. Intrigada, pensaba si realmente solo planeaba usarla como sirvienta. Y en ese momento, otra sirvienta se acercó a la ama de llaves y le preguntó si había escuchado el rumor de la nueva criada, quien era en realidad, y le añadió que era la duquesa Lancaster, quien había sido capturada como prisionera de guerra. Y sorprendida, la ama de llaves comentó que nunca hubiera imaginado que podría darle órdenes a una duquesa, y ambas se rieron burlonamente ante la situación. Y más tarde, en la habitación, la protagonista reflexionaba. Y pensaba que habían sido más amables de lo que esperaba, ya que le habían proporcionado ropa y comida. Sin embargo, sentía que toda la situación le indicaba que ya no pertenecía a la nobleza. Se dijo a sí misma que tenía frío y que todo le parecía extraño, ya que a pesar de ser un conde, el lugar estaba algo cutre, pero sabía que el conde no tenía problemas financieros. Y decidió no pensar más en ello y enfocarse en la realidad que enfrentaba. Y cuando se dispuso a comer, comentó que nunca pensó que volvería a comer un pedazo de fruta, mencionando en el momento en que renunció a su vida, pensando que no era como si tuviera otra opción, ya que se negaba a satisfacer los deseos inmundos de otros, solo por ser un botín de guerra. Y a pesar de todo, estaba feliz de estar viva, y esperaba que el conde Laszlo no intentara acostarse con ella al día siguiente. Con optimismo, pensó que tal vez podría llevar una vida tranquila y sencilla como sirvienta en la mansión del conde. Mientras tanto, en el palacio, un mayordomo informaba al emperador que el conde Laszlo había recogido a la prisionera. Y el emperador, previendo esa acción, respondió que seguramente él mismo fue a escoltarla. Y le preguntó al mayordomo cómo había visto a Laszlo y si lo notó feliz. Luego comentó, que aunque el resto de la gente no lo supiera, él sí conocía la verdadera naturaleza del rey de los mercenarios. Y recordó cómo Laszlo se unió a la conquista en el último minuto, obligándolo a firmar un contrato. Y en ese momento, el emperador recordó haberle prometido a Laszlo que le daría cualquier cosa que deseara. Sin embargo, Laszlo solo le pidió solo lo que especificaba en el contrato cuánto le debía. Y el emperador reflexionaba que a pesar de todo el poder que Laszlo tenía, no le importaban el estatus ni el poder social, diciendo que Laszlo podría ser un perro perfecto, pero para convertirlo en un perro leal requería algo más que lo cautivara. Diciendo que hacerlo conde no sería suficiente. Y durante un banquete de una de sus victorias, la gente murmuraba acerca de cómo Laszlo, siendo un mercenario, había logrado convertirse en conde. Y entre la multitud se preguntaban que sí que pensaba el emperador al otorgarle ese título. Y el emperador, al escuchar los murmullos, mencionó que Laszlo había sido el principal artífice de su victoria, pero su cel no fue bien recibido en aquel lugar. En ese momento, el emperador notó que Laszlo tenía los ojos puestos en alguien, y era la duquesa Lancaster, la protagonista. Mientras tanto, Laszlo reflexionaba en silencio, y se preguntaba qué buscaba el emperador al actuar de esa manera, y él mismo decía que había aceptado convertirse en conde únicamente para que su hermana pequeña pudiera casarse con una familia decente. Sin embargo, aunque ahora era noble, sabía que siempre lo despreciarían por haber sido un mercenario, y esto lo llevaba a cuestionarse cómo sería tratada su hermana en las negociaciones matrimoniales. Por lo que había visto, el matrimonio entre nobles era vulgar. Y Laszlo pensaba en los padres que vendían a sus hijas a ancianos poderosos, todo por tener contacto con alguna de las 4 familias más prominentes. Y recordaba el caso de la duquesa Lancaster, quien había sido vendida como parte de una negociación. A pesar de estar casada como segunda esposa de un viejo duque rodeado de amantes e hijos, ella seguía sonriendo. Y Laszlo no podía evitar preguntarse si Edela realmente habría estado en contra de ese matrimonio. O que si al casó,
había cambiado su juventud por poder. Sin embargo, aunque intentaba apartar esos pensamientos, no podía evitar dejar de mirarla. Y se decía que a diferencia de él, que había ascendido a la nobleza de la noche a la mañana. Edela había nacido en ese mundo y vivido siempre como una noble. Y pensó que nunca volvería a verla, pero el destino había decidido lo contrario. Mientras llamaba zorro astuto al emperador y reflexionaba sobre cómo éste le había entregado a la duquesa como una advertencia para aquellos que conspiraban en su contra. Y se preguntaba qué habría pasado si se hubiera negado a aceptarla. ¿Qué si la habrían vendido? ¿La habrían dejado caer en la desesperación hasta que se suicidara? Esas parecían ser las únicas opciones que le habían dejado. Mientras meditaba sobre esto, recordó que encontraron el castillo completamente vacío. Y que su padre, el conde Canyon, había cortado todos los lazos con su propia hija para salvar su propio pellejo. Y que tanto el conde como el duque la habían abandonado, mencionando que la protagonista, en su desesperación, había intentado quitarse la vida. A lo que el conde Laszlo decía que no entendía cómo alguien podía llevar su orgullo hasta tal extremo, tirando por la borda su propia vida solo por aferrarse al honor de la nobleza. Finalmente, apagó la lámpara mientras murmuraba que si la mantenía cerca, podría encontrarle algún uso. Mientras decía que si pudiera romper con el pasado de la protagonista y que la vida de la protagonista no podría empeorar más de lo que ya estaba. Y al día siguiente, la ama de llaves se burlaba de la protagonista, diciéndole que seguramente de la casa que venía solamente utilizaban trapos viejos y sucios. Y con sarcasmo, le preguntó si tenía miedo de ensuciarse las manos mientras lavaba. Y la protagonista, sin quejarse, le respondió que lo haría mejor. Sin embargo, la ama de llaves llamó a otra sirvienta, llamada Solía, y le ordenó que no le facilitara el trabajo a la protagonista y que la vigilara de cerca. Y además, comentó que la recién llegada era una traidora de la casa Lancaster y que su amo la había capturado. Y entre risas burlonas, insinuó que si quién sabía que podría intentar cocinar para el conde Laszlo. Y la protagonista pensaba para sí misma que tal vez la actitud de la ama de llaves se debía a que quería demostrar su gran autoridad en la mansión, dominando a una ex duquesa como ella. Y que desde el momento en que la presentaron ante todo el personal de la casa, la había tratado de esa forma. Y cuando la ama de llaves finalmente se retiró, Solía, la criada encargada de la lavandería, comentó aliviada que por fin se había ido. Y mientras lavaba, la protagonista reflexionaba que no le importaba ser ridiculizada delante de todos. Lo que realmente le preocupaba era si tendría la resistencia suficiente para soportar todo el trabajo que le esperaba. Mientras tanto, en la casa Canyon, el padre de la protagonista estaba molesto. Sus hijos le preguntaban al conde Canyon qué iba a hacer, ya que su hermana se había convertido en sirvienta de un mercenario. El conde, furioso, les ordenó callarse y les dijo que no mencionaran a su hija inútil, ya que era una ingrata que ni siquiera había tenido la decencia de suicidarse antes de ser humillada. Y en una conversación pasada, el duque Carjon había hablado con el emperador. Y durante la charla, le confesó que el duque Lancaster lo había chantajeado para que lo ayudara a cometer traición. Y también le explicó que Lancaster había llevado a su hija en contra de su voluntad y la había mantenido como rehén. Y el emperador, al escuchar esto, le preguntó si realmente insistía en que la casa Canyon era inocente. Y el emperador entonces concluyó que no había problema de lo que pasará con la protagonista. Y por otro lado, el conde Canyon declaró que, una vez que una hija se casa, ya no forma parte de la familia. Según él, la protagonista no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, por dentro estaba lleno de ira y humillación. Recordaba cómo había tenido que humillarse y pedir clemencia al emperador. Y que había proporcionado información sobre el duque Lancaster y entregado la mitad de sus bienes, todo con el fin de sobrevivir, pero que a pesar del ridículo y la humillación que tuvo que pasar, pudo sobrevivir. Mientras que el conde mencionaba que el emperador tomó el trono después de su incompetente padre, y que también trajo a un plebeyo para reforzar el poder del trono, diciendo que el emperador estaba tratando de tener de ejemplo su casa a raya para advertir los altos nobles, y que también convirtió a su hija tonta en juguete de un mercenario sucio, para manchar la reputación de la familia Cayón y advertir a los demás nobles. Mientras, que enojado, el conde Cayón se decía a sí mismo, que si cree que el emperador podrá manipularlo a él. Mientras que el conde Cayón les dice a sus otros hijos que tengan un perfil bajo por el momento. Mientras que en la mansión del conde las lo llamaban a la protagonista, y era la sirvienta Solía diciéndole a la protagonista que si iban a colgar las sábanas juntas. Mientras que la protagonista colgaba las sábanas, miraba al cielo y pensaba que ya habían pasado 10 días desde que llegó a la mansión del conde Laszlo. Y se decía a sí misma que, si alguien le preguntara qué había hecho en ese lugar, orgullosamente le respondería, que aunque era un botín de guerra, había trabajado duro como criada y que, gracias a eso, se había vuelto buena lavando ropa.
Y en ese momento, llegó la dama de llaves, burlándose y tirándole todo al suelo. Con tono despectivo, le dijo a la protagonista que toda la ropa estaba hecha un desastre. Después, añadió que si tenía algo que decir, lo dijera de una vez. Fue entonces cuando Solia intervino, enfrentándose a la dama de llaves. Le dijo que a pesar de que la protagonista estaba aprendiendo, lo estaba haciendo bastante bien. Y también le exigió que regresara a su lugar y se ocupara de su trabajo, ya que la lavandería estaba bajo su responsabilidad. Y la protagonista simplemente se quedó mirando, sorprendida, mientras Solia la defendía. Finalmente, la dama de llaves se retiró, sin no antes de advertirles que las estará vigilando. Mientras la protagonista le agradecía a Solia, y ésta le respondía que no lo hacía por ella, sino porque, si la ama de llaves seguía actuando así, terminaría afectando a todas. Y añadió que tenían mucho trabajo por hacer. Y la protagonista, frustrada, mencionó que la ama de llaves la acosaba solo por ser una exduquesa. Sin embargo, decía que Solia le ayudaba porque no le importaba quién había sido antes, pero que debido a su presencia, las demás sirvientas de lavandería estaban sufriendo por la ama de llaves. Y en esa noche, la protagonista reflexionaba sobre la carga de tareas que tenían, y que sus manos ya estaban llenas de ampollas, y se preguntaba por qué el conde Laszlo no había preguntado por ella en los últimos 10 días. Y era como si la hubiera olvidado por completo. Y a pesar de todo, expresó que se sentía aliviada de poder vivir como una simple sirvienta, y con decisión, se prometió a sí misma que al día siguiente haría lo mejor posible para seguir adelante y mantener la paz en su vida. Y de repente, un golpe en la puerta la sobresaltó. Y era medianoche, y su mente empezó a cuestionar quién podría ser. Y se preguntó si el conde Laszlo había cambiado de opinión. Intrigada y nerviosa, preguntó quién estaba ahí. Y una voz respondió que era una sirvienta llamada Daisy, y cuando Daisy entró, le disculpó por llegar tan tarde a su habitación. Y la protagonista, aún desconcertada, le preguntó por qué estaba ahí. Y Daisy, un poco nerviosa, le respondió que no era nada, que solo quería darle algo, y era una crema para las heridas. Y confundida, la protagonista le preguntó por qué le daba eso. Y Daisy le explicó que todas las noches la escuchaba gemir de dolor, ya que las paredes del lugar eran terriblemente delgadas, al punto de que se escuchaba todo. Y además, Daisy le confesó que había escuchado que la ama de llaves la estaba haciendo pasar un mal rato. Con un tono comprensivo, le dijo que sabía que no sería fácil, pero que solo quería ayudarle un poco con la crema. Y la protagonista, sorprendida, no podía creer que una chica tan joven se preocupara tanto por quienes la rodeaban, y miró a Daisy a los ojos y, al notar la sinceridad en ellos, le agradeció profundamente por el gesto. Y en la mañana siguiente, decía la protagonista que tal como lo había dicho Solia, que la comida estaba escasa. Y la protagonista notó que apenas había fruta, mientras pensaba que quizás gracias a la crema que Daisy le había dado, sus dolores ya habían mejorado. Y se decía a sí misma que ese día también le iría bien. Mientras tanto, el conde Laszlo recibió una carta enviada por alguien desconocido, y al leerla, ordenó a una sirvienta que llamara a la protagonista. Y ella, desconcertada, se preguntaba por qué el conde la había mandado llamar tan repentinamente. Y cuando llegó ante el conde Laszlo, éste le pidió que pasara. La protagonista, algo nerviosa, preguntó por qué la había llamado, y el conde le indicó que tomara asiento, y ella admitió que se sentía abrumada cada vez que lo veía. Fue entonces cuando él le preguntó si conocía a la marquesa viuda Bárbara, y la protagonista, sorprendida, quedó impactada al escuchar ese nombre y se preguntó por qué el conde lo mencionaba. Y el conde le repitió la pregunta, y la protagonista, dudando si era correcto que él supiera de su relación con la marquesa, respondió que sí la conocía, pero solo porque de vez en cuando, tomaban el té juntas. Y el conde Laszlo, cuestionó por qué una mujer tan rígida como la marquesa escribiría a un mercenario sediento de sangre como él, suplicando clemencia. Y la protagonista, asombrada, le preguntó si la marquesa realmente le había escrito una carta. Y nerviosa, observó al conde, quien la miraba en silencio, antes de entregarle la carta. Al tenerla en sus manos, no podía creer que su querida amiga Bárbara le hubiera escrito. Y al leerla, vio que la carta pedía al conde Laszlo que no llevara a la protagonista a una angustia mayor. Y la protagonista reflexionaba mientras pensaba en Bárbara, y decía que a ella quien siempre la habían conocido como duquesa, aunque le había dado la espalda en el pasado, sentía que la marquesa realmente creía en su inocencia. Y a pesar de sus dudas, la protagonista reconoció que había experimentado amabilidad y generosidad por parte de personas que apenas la conocían, y pudo sentir la sinceridad de su amiga al intentar consolarla con aquella carta. Sin embargo, en su mente se preguntaba qué pensaría el conde Laszlo sobre la carta, preguntándose si el conde confundiría a la marquesa Bárbara como una aliada del duque Lancaster, quien había conspirado contra el reino. Para aclarar cualquier malentendido,
le dijo al conde que la marquesa era una persona muy simpática, pidiéndole que no interpretara mal la carta. Y el conde Laszlo la miró fijamente, y con una expresión seria, le preguntó si tenía miedo de que él pudiera acosar a la marquesa. Y la protagonista, nerviosa, respondió que no era eso lo que quería decir. Y entonces, el conde, sin apartar su mirada penetrante, dijo que la protagonista temblaba como si estuviera a punto de cortarle la cabeza. Mientras tanto el conde Laszlo se decía a sí mismo que para la protagonista, él era el hombre que capturó y masacró a la familia Lancaster, y señaló que probablemente ella estaba molesta con él, aunque aclaró que solo quería entender por qué la marquesa estaba dispuesta a llegar tan lejos. Mientras decía esto, miraba a la protagonista, preguntándose qué estaría pensando. Y de repente, ella le dijo que lo entendía, y que él seguía las órdenes del emperador y era su responsabilidad reclamar la victoria. Y el conde sorprendiéndose por eso, y decía que había notado, que la protagonista no tenía ni una pizca de resentimiento en sus ojos hacia él. Mientras decía que la protagonista era una verdadera duquesa, ya que destaca en su forma de hablar era meticulosa y que incluso tenía la capacidad de reprimir sus sentimientos. Y que en cambio él, se consideraba un simple conde de título, sin cambiar en lo absoluto desde siempre. Y reflexionó y concluyó que lo que sentía en ese momento era vergüenza. Y el conde Laszlo le pidió a la protagonista que respondiera la carta, ya que si él lo hacía, no le creería la marquesa. Y la protagonista, con una sonrisa, aceptó, dejando al conde sin palabras por unos segundos. Y luego, él le pidió que lo incluyera en la carta y que le explicara a la marquesa que no la trataba como decía el resto de la gente. Y la protagonista se quedó pensativa, reflexionando sobre cómo la trataba él. Y entonces, el conde le explicó que los rumores decían que él le decía botín de guerra o para desquitarse con ella en las noches. Mientras se decía a sí mismo enfadado, recordó haberles dicho que solo la utilizaría como sirvienta. Y pensó, lleno de frustración, cómo podían decir eso aquellos nobles, ya que él nunca había tomado la mano de una mujer. Y el conde miró a la protagonista y pensó que aunque aparentaba ser fuerte, era una mujer frágil, y que sentía lástima por ella, al punto de reflexionar que ni siquiera podía tocar a un humilde mercenario como él, y que por esa razón, se prometió que jamás le pondría un dedo encima. Mientras la protagonista le daba las gracias al conde Laszlo, por dejarla a ella escribir la carta, mientras que el conde Laszlo simplemente la miró con nerviosismo.